Interrumpimos la transmisión para dar cuenta de un aviso de Aguas Cordillera que informó que paralizó sus plantas de producción de agua potable que se abastecen del río Mapocho debido a la detección de una sustancia extraña y de origen no determinado en el agua del río. Debido a esta situación, la compañía efectuará un corte de emergencia en algunos sectores de la comuna de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea a partir de las 16 horas. La compañía resaltó que el agua disponible en las redes no se vio afectada por este incidente y es segura para el consumo humano. Se recomienda juntar 15 litros de agua por persona para cubrir las necesidades básicas a quienes se encuentren en el perímetro indicado. Toda la información está disponible en www.aguasandinas.cl. A raíz de esta situación, la empresa denunció el hecho a la Policía de Investigaciones. Estamos dando cuenta de esta información, de este comunicado. Aguas Cordilleras informó la tarde de este martes entonces que paralizó los trabajos en sus plantas de producción de agua potable que se abastecen del río Mapocho debido a la detección de una sustancia extraña y de origen no determinado en las aguas del río. Debido a esta situación, la empresa informó que efectuará un corte de emergencia en los sectores indicados en las comunas de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, todos clientes de Aguas Cordillera a partir de las 16 horas. La Superintendencia de Servicios Sanitarios va a entregar también más información a las 4 de la tarde junto al ministro de Obras Públicas y el superintendente Ronaldo Bruna se van a referir a este corte de agua potable por este derrame en el río Mapocho. La superintendencia también está monitoreando los trabajos que realiza Aguas Andinas para identificar el punto de contaminación, como también las medidas de contingencia adoptadas por la empresa, como son el uso de fuentes alternativas. Estaremos ampliando esta información en Canal 24 Horas, también en 24horas.cl y muy pendientes del punto de prensa que va a sostener el ministro junto al superintendente de Servicios Sanitarios Ronaldo Bruna a propósito de este corte anunciado para 3 comunas de la capital. Hablamos de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Estamos revisando la información de último minuto. Se ha anunciado un corte de agua en el sector oriente de la capital. Va a afectar a 3 comunas a partir de las 16 horas. Estamos hablando de las comunas de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Todo esto porque Aguas Cordillera informó que se paralizaron los trabajos en sus plantas de producción de agua potable que se abastecen del río Mapocho debido a la detección de una sustancia extraña y de origen no determinado en el río Mapocho. Debido a esta situación entonces se decidió efectuar un corte de emergencia en los sectores ya indicados, 3 comunas de la capital, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, a partir de las 16 horas de este día martes. Estamos esperando también un punto de prensa del ministro de Obras Públicas, del superintendente de Servicios Sanitarios, que van a entregar más detalles respecto de esta emergencia y también respecto del origen de este corte. Se está ya desarrollando una investigación para dar con el punto exacto en donde se habría vertido esta sustancia extraña y de origen no determinado, aparentemente de manera intencional. La información ya ha sido entregada a la Policía de Investigaciones para iniciar esta investigación. Vamos a leer el comunicado que ha publicado Aguas Cordillera. Aguas Cordillera informa que paraliza sus plantas de producción de agua potable que se abastecen del río Mapocho debido a la detección de una sustancia extraña y de origen no determinado en el agua del cauce. Debido a esta situación, la compañía efectuará un corte de emergencia en algunos sectores de la comuna de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, clientes de Aguas Cordillera, a partir de las 16 horas de hoy. La compañía resaltó que el agua disponible en las redes no se vio afectada por este incidente y es absolutamente segura para el consumo humano. Se recomienda juntar 15 litros de agua por persona para cubrir necesidades básicas a quienes se encuentren en los sectores ya informados en este perímetro, que también está disponible en www.aguasandinas.cl. Además, Aguas Cordillera agregó que, informado de esta situación, a las autoridades ya denunciado este hecho a la Policía de Investigaciones de manera de contribuir y también identificar a los responsables de vertir
contenido, esta sustancia extraña y también de origen no determinado en el cauce del río Mapocho y que afecta a algunos sectores de la comuna de Las Condes, Vitacura y también a Lo Barnechea. Entonces, reiterar la información importante, a ver si podemos también sostener comunicación más adelante con diferentes autoridades. El llamado a esta hora es que cada persona junte 15 litros de agua por persona para cubrir las necesidades básicas. Se desconoce hasta qué hora se va a mantener este corte en el suministro. Lo claro es que va a afectar a sectores de estas 3 comunas de la capital a propósito de un vertido de una sustancia extraña y de origen no determinado en el agua del cauce del río Mapocho. Tenemos más información, solo recordar a través de 24horas.cl, también a través de nuestras redes sociales, y a las 4 de la tarde, lo decíamos también al comienzo de este informativo, a las 4 de la tarde el ministro de Obras Públicas y el superintendente de Servicios Sanitarios se referirán al corte de agua potable por este derrame en el río Mapocho. La superintendencia ya está monitoreando los trabajos que realiza Aguas Andinas para identificar este punto de contaminación, así como también las medidas de contingencia que se están adoptando por parte de la empresa. Por ejemplo, como es el uso de fuentes alternativas para disminuir el impacto de esta emergencia, también el suministro alternativo para que se definan en los próximos minutos los lugares en donde se va a suministrar agua para paliar todo esto, los efectos que tenga este corte que, como decíamos, ha sido anunciado hace algunos minutos por parte de Aguas Cordillera, y todo esto a propósito de una contaminación en el río Mapocho de la cual no hay mayor información. Lo seguro, y también es importante resaltar, es que la compañía dijo que el agua disponible actualmente en las redes no se vio afectada por este incidente y que es absolutamente seguro para el consumo humano, es decir, se puede juntar el agua a partir de este momento, 15 litros por persona, pero se está realizando esta paralización en las plantas de producción para determinar de qué sustancia extraña se está hablando, qué fue vertido en el cauce del río y cómo podría entonces afectar a la población. Estamos muy pendientes de las medidas que se están adoptando por parte de Aguas Andinas para entonces poder paliar de alguna forma esta interrupción en el suministro. Se está entregando información respecto del perímetro donde va a haber una suspensión del servicio a través de redes sociales, particularmente a través del Twitter de Aguas Andinas. Se está entregando información a los vecinos de Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura con un mapa de la suspensión del servicio con más detalle. Son algunos sectores de estas 3 comunas los que se verán afectados. También pueden buscar a través de la página web cada uno su dirección para saber si es que se van a ver afectados por este corte de emergencia o no, a través de emergencias.aguasandinas.cl, información que se está entregando. Ustedes están viendo un mapa preliminar que también se ha publicado a través del Twitter de Aguas Andinas. Estamos hablando de algunos sectores de estas 3 comunas, Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura. Y ese es un mapa referencial respecto de los sectores que estarían afectados, pero de todas maneras insistir en que ustedes pueden ingresar su dirección en emergencias.aguasandinas.cl, y a las 4 de la tarde el ministro de Obras Públicas junto al superintendente de Servicios Sanitarios van a entregar más información respecto de esta interrupción en el servicio y sobre todo lo que más interesa respecto de las causas, ¿no? Se habla de una extraña sustancia que fue vertida al cauce del río. Las autoridades ya han entregado información a la Policía de Investigaciones para dar con los responsables de este vertido y queremos saber, por supuesto, también de qué sustancia extraña se trata. Insistir en un punto importante: hay tiempo para poder juntar agua, estamos hablando de 15 litros por persona aproximadamente. Esa es la recomendación de Aguas Andinas, así que mucha atención con esa información. No se vio afectada la red, está por ahora asegurado el consumo, pero va a haber una interrupción y estamos muy pendientes también de la reacción de las autoridades que han anunciado este punto de prensa a las 4 de la tarde para poder obtener más información. Reiterar, información importante a través del Twitter, también a través de la página web. Aguas Andinas está
dando cuenta de los sectores afectados. Puede cada uno ahí buscar su información a través de emergencias.aguasandinas.cl, ver si su domicilio efectivamente es uno de los afectados por este corte de suministro en 3 comunas de la capital. Estamos hablando de Las Condes, Lo Barnechea y Vitacura. Estamos muy pendientes de la información que están entregando las autoridades. Sabemos que habrá un punto de prensa a las 4 de la tarde. Cada uno de los municipios afectados, también en coordinación con Aguas Andinas, estarán entregando los próximos minutos información respecto de los puntos de suministro de agua alternativos. Ya Aguas Andinas adelantaba que van a entregar más detalles respecto de las alternativas de suministro en las próximas horas y, por supuesto, más información respecto a las características de este corte de suministro que se ha realizado de manera preventiva. Se paralizan las plantas de producción de agua potable que se abastecen del río Mapocho, de acuerdo a la información entregada por Aguas Cordillera. Todo esto tras la detección de esta sustancia extraña y de origen todavía no determinado en el agua del cauce. Debido a la situación, la empresa efectuó este corte de emergencia en algunos sectores de las comunas de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, todos clientes de Aguas Cordillera, a partir de las 16 horas de hoy. Por eso, la compañía resaltó también que el agua disponible en las redes no se vio afectada de ninguna manera por este incidente. Es completamente, absolutamente segura para el consumo humano. Sí se recomienda juntar 15 litros de agua por persona para cubrir durante las próximas horas necesidades básicas a quienes se encuentran en el perímetro disponible. También lo decíamos, en www.aguasandinas.cl está el mapa referencial de los sectores afectados de estas 3 comunas de la capital. Además, Aguas Cordillera ya agregó que se informó de esta situación a las autoridades y se denunció el hecho a la Policía de Investigaciones, de manera de contribuir también a identificar a los presuntos responsables de esta acción. A las 5 de la tarde también se va a entregar más información en la ONEMI. Las autoridades se van a reunir en ese lugar, seguramente también se va a informar allí de los puntos donde se va a entregar este suministro alternativo de emergencia, diferentes puntos en la comuna. Recordemos que durante las últimas semanas ha habido simulacros también en la ONEMI con las diferentes autoridades responsables para coordinar precisamente qué acciones se van a tomar a propósito de cortes de agua que pueden tener diferentes orígenes, y que en este caso se debe entonces a que se virtió en el río una sustancia extraña y de origen no determinado en el agua del cauce. Estamos pendientes entonces de lo que se diga a las 4 de la tarde por parte del superintendente de Servicios Sanitarios. También la información que va a entregar en ese mismo punto el ministro de Obras Públicas. Y a las 5 de la tarde, sabemos, la ONEMI va a entregar también más información. Se va a evaluar, decretar una alerta temprana preventiva. Son varios sectores de estas 3 comunas los afectados, los clientes de Aguas Cordillera, que de manera preventiva ha decidido interrumpir, paralizar la producción de agua potable en sus plantas que se abastecen, recordemos, del río Mapocho, debido a la detección de esta sustancia extraña, cuando ya se ha entregado también la información a la Policía de Investigaciones. 4 de la tarde aproximadamente, entonces, deberíamos tener más información por parte de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, y a las 5 de la tarde en la ONEMI también deberíamos tener más información respecto a las acciones que se están coordinando para hacer frente a esta emergencia en 3 comunas de la capital, sectores afectados por esta decisión de la empresa, una acción preventiva ante esta sustancia extraña de la cual no se tienen detalles hasta el minuto. Eso sí, resaltar a quienes se están incorporando a nuestra sintonía que la empresa ha destacado de manera importante que el agua que está disponible hasta este minuto en las redes no se vio afectada por este incidente, es segura, dice la empresa, para el consumo humano, así que se recomienda juntar agua 15 litros por persona en lo posible. Ese es el sector, ese es uno de los mapas referenciales que ha entregado Aguas Andinas, información que también se puede revisar a través del Twitter de Aguas Andinas, @aguas_andinas.
que está también este mapa precisamente en el Twitter, así que pueden revisar ahí ustedes los sectores que van a verse afectados en estas 3 comunas de la capital a partir de las 4 de la tarde. Todavía hay un pequeño margen de tiempo entonces para aquellos que puedan juntar agua en sus casas, 15 litros por persona para abastecer las necesidades básicas durante las próximas horas. Nosotros estamos esperando también información de parte de las autoridades, tal vez también puedan entregar más información respecto de lo que los puntos en donde se va a entregar también suministro de manera alternativa. Recordar entonces que la información que está entregando Aguas Cordillera habla de una interrupción momentánea preventiva a propósito del vertido de esta sustancia extraña en el río Mapocho. Estamos con Felipe Guevara, alcalde de Lo Barnechea, en contacto telefónico. Alcalde, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Queremos tener más detalles a propósito de este corte que afecta a varios sectores de la comuna. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Andrea. Muy bien. La verdad es que no es mucha mala información que tenemos. La empresa ha informado del corte a partir de las 16 horas, o sea, en un rato más, y ha recomendado juntar unos 15 litros por persona. No tenemos información cuánto va a durar y hay algo de información respecto de las posibles causas. También ha dispuesto la empresa de 4 puntos de entrega de agua. Nosotros estamos en conversaciones con ellos porque nos parecen insuficientes. Y esa es la información, Andrea, que tenemos hasta este minuto. Alcalde, ¿a qué hora tomaron conocimiento ustedes de esta decisión de la empresa de interrumpir el servicio? A nosotros nos avisaron hace unas 2 horas atrás. Yo estaba con el alcalde Joaquín Lavín trabajando temas de seguridad ciudadana y con el alcalde Torrealba cuando nos llamó la gerencia del área para contarnos de un posible corte a esa altura por contaminación de las aguas con algún material tipo detergente. No lo tienen determinado aún, según nos dijeron. Alcalde, ¿cuáles son los puntos de distribución? No sé si tiene alguna dirección que nos pueda entregar para los vecinos de Lo Barnechea. No tenemos, lo vamos a distribuir a través de las redes, a través de Twitter, de Facebook, de Instagram y de la página web de la municipalidad, pero hasta aquí no está exactamente claro cuáles son los puntos. Yo supongo que de aquí a unos 10, 15 minutos más los vamos a tener con mayor claridad. Alcalde, quisiera preguntarle, ¿le parece tiempo suficiente cuando se les da el aviso a ustedes, la autoridad comunal, 2 horas de anticipación? Pero la verdad es que hay información relativamente más reciente en redes sociales. Se informó aproximadamente hace 1 hora de esta situación. Quisiera preguntarle, para enfrentar una emergencia de estas características, no se sabe cuánto va a durar el corte, supongo. No sé si usted maneja también esa información, si es suficiente tiempo para que la población se prepare para un corte de estas características. No tenemos lamentablemente la información. Yo pregunté por qué no traían agua del río Maipo, como ha ocurrido en otras oportunidades. Me manifestaron que eso no era posible. No entiendo bien por qué, pero aquí hay que distinguir la emergencia. Nosotros estamos preparados para la emergencia. Hay un comité de emergencia en la Municipalidad de Lo Barnechea que funciona durante todo el año. Hay 21 organizaciones ahí, el Ejército, Cruz Roja, Carabineros, etcétera, cuerpos de socorro andino, así que estamos preparados para la emergencia. Y eso hay que distinguirlo de las causas y de cómo hay que paliar la emergencia. Yo espero que de aquí a algún momento la empresa dé explicaciones respecto a lo que usted señalaba, cuánto va a durar este corte y cuáles son las causas posibles del mismo, ¿no? Alcalde, de acuerdo a la cantidad de vecinos afectados en su comuna, usted decía 4 puntos de entrega de agua, que es lo que le han comunicado a usted, no son suficientes. ¿Cuántos puntos podrían ser necesarios en Lo Barnechea para abastecer a la población afectada? Nosotros creemos que por lo menos el doble de puntos. Si no lo pone la empresa, lo vamos a poner nosotros. Nosotros disponemos de camiones de aljibe para estos casos. Pero claramente el corte estaría afectando, no sabemos porque el corte todavía no parte, ¿no? Estaría afectando a prácticamente un 50% de la comuna y obviamente con 4 puntos de entrega de agua es claramente insuficiente. ¿De cuántos clientes cree usted estamos hablando, clientes afectados en Lo Barnechea? No lo sabemos tampoco. La empresa ha hablado de 40.000 clientes entre
Las Condes y Lo Barnechea. No sabemos cuántos corresponden a Las Condes, cuántos corresponden a Lo Barnechea, aunque si uno mira el plano que enviaron, la superficie de Las Condes y Lo Barnechea es bastante parecida en términos de el perímetro de corte. Alcalde, se va a entregar entonces información a través de las redes sociales de Lo Barnechea, nos decía usted, a través de Twitter, Facebook, en los próximos minutos respecto de los puntos de distribución de agua alternativa. Así es. Bien, nos vamos a quedar pendientes de esa información, alcalde, también muy pendientes de la información que entregue Aguas Andinas respecto de el origen de esta situación y también cuánto se va a extender, ¿no?, el corte de este suministro. Eso es muy importante, estamos en un periodo de muchos calores y el agua no solo es necesaria para beberla, sino también para los baños, en fin, para el funcionamiento normal de nuestros vecinos. Bien, alcalde Felipe Guevara, alcalde de Lo Barnechea, le agradecemos este contacto telefónico y por supuesto nos quedamos pendientes a cualquier nueva información. Muchas gracias. A usted. Nosotros vamos a seguir en este tema, estamos revisando la información que tenemos hasta ahora, que ha entregado Aguas Cordillera cuando ha informado respecto de la paralización preventiva de sus plantas de agua potable de Aguas Cordillera, ante la contaminación en el río Mapocho. Esta información se dio a conocer a las 3 de la tarde. El alcalde Felipe Guevara nos decía que ellos recibieron información cerca de las 2 de la tarde. Bueno, explicación que tendrá que dar también la empresa respecto de cómo se ha coordinado la comunicación respecto de este corte. Aguas Cordillera informó que paralizó sus plantas de producción de agua potable que se abastecen del río Mapocho debido a la detección de una sustancia extraña y de origen no determinado en el agua del cauce. Debido a esta situación, la empresa decidió efectuar este corte de emergencia en algunos sectores de las comunas de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea a clientes de Aguas Cordillera a partir de las 16 horas. Estamos leyendo el comunicado que entregó la empresa a las 3 de la tarde. La compañía también resaltó que el agua disponible en las redes no se vio afectada por este incidente, es absolutamente segura, dice, para el consumo humano. Se recomendó juntar 15 litros de agua por persona para cubrir necesidades básicas a quienes se encuentran en el perímetro. Hay un mapa referencial también en www.aguasandinas.cl. Se puede encontrar la información, se puede ingresar la dirección exacta de la vivienda para saber si resulta afectada o no por este corte en algunos sectores de estas tres comunas. Hablábamos recién con el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara, que nos decía que preliminarmente, inicialmente, en Lo Barnechea habrá 4 puntos de entrega de agua. Se estará entregando oportunamente la información también a través de las redes sociales del municipio, Twitter, Facebook. Nos decía el alcalde que al parecer esos 4 puntos serían insuficientes. Estamos hablando de aproximadamente, de acuerdo a la información que entregó él, de 40.000 clientes afectados entre Lo Barnechea y Las Condes. Así que estamos muy pendientes de la información que va a entregar la empresa Aguas Andinas, también información que va a entregar probablemente la Intendencia de la Región Metropolitana en coordinación con la ONEMI. Sabemos que a las 5 de la tarde habrá un punto de prensa en la ONEMI donde se va a entregar más información. Hay una serie de protocolos ya establecidos en caso de cortes de suministro. Ha habido una serie de reuniones también durante el último tiempo entre diversas autoridades para coordinar precisamente las acciones ante este tipo de situaciones. Así que vamos a esperar muy atentos la respuesta de las autoridades, la respuesta de la empresa respecto de esta situación. Las Condes, a través de su cuenta de Twitter, también adjuntó el mapa de corte, de este corte de agua preventivo. Dice: sector afectado de Las Condes, Avenida Las Condes, Camino Farellones, Campanario, Hamilton, Camino El Olivar, Paul Harris, Camino El Alba, Carlos Peña y límite comunal hacia la cordillera. Información que también está entregando la Municipalidad de Las Condes a través de su cuenta de Twitter. También se está divulgando este comunicado que entregó Aguas Cordillera a través de las redes sociales aproximadamente a las 3 de la tarde para dar cuenta de este corte. Ahí ustedes ven, hay un mapa referencial que se está entonces replicando a través de
redes sociales para identificar los puntos afectados de estas 3 comunas. Lo decíamos, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Al parecer las comunas más afectadas serán Las Condes y Lo Barnechea, con aproximadamente 40.000 clientes afectados por este corte. Se están tomando las primeras acciones para dar cuenta también de el suministro alternativo, los puntos de abastecimiento que se van a disponer en estas 3 comunas seguramente. Decía el comunicado que quienes alcanzaron a juntar agua, que era la recomendación que se entregó a las 3 de la tarde, era completamente seguro porque la red no se había visto afectada hasta ese minuto por esta sustancia extraña que se virtió en el cauce del río. Se desconoce de qué sustancia se trata, no se han entregado mayores detalles hasta este minuto. Eso sí, Aguas Cordillera informó que dio cuenta de esta situación ya a las autoridades, denunció este hecho a la Policía de Investigaciones, todo esto para contribuir a identificar a los presuntos responsables de esta acción, de la cual todavía no tenemos mayores detalles. Se ha informado también que cerca de las 4 de la tarde, seguramente en los próximos minutos, va a hablar el ministro de Obras Públicas y probablemente también el superintendente de Servicios Sanitarios en el centro de Santiago para entregar más información respecto de este corte que todavía no sabemos hasta qué hora va a afectar a los vecinos de estas 3 comunas. Se dio cuenta de esta información a las 3 de la tarde. Nosotros recién hablábamos con el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Guevara, que nos decía que ellos tuvieron las primeras informaciones un poco antes de que se diera a conocer esta información de prensa, este comunicado que, como decíamos, se publicó cerca de las 3 de la tarde y dio un estrecho margen a los vecinos para poder entonces juntar la suficiente agua para hacer frente a esta emergencia cuyo origen todavía se desconoce y no hay claridad tampoco respecto de las razones y sobre todo sobre esta sustancia extraña y de origen no determinado que llegó al agua del cauce. Recordar que la producción de Aguas Cordillera se abastece del río Mapocho, que fue donde precisamente se detectó esta sustancia extraña y por eso entonces se ven afectadas estas 3 comunas o sectores de estas 3 comunas en particular. Estamos muy pendientes de la información que van a entregar las autoridades, lo decíamos a través de su cuenta de Twitter. Las Condes también ha adjuntado este mapa referencial con los sectores afectados. Lo mismo está haciendo la comuna de Lo Barnechea y de Vitacura a través de sus redes sociales para dar cuenta de los puntos afectados, de los sectores afectados en cada una de estas comunas. Corte de agua entonces que afecta a sectores de estas 3 comunas de la capital. Están todos replicando este mapa referencial respecto de los sectores afectados. Dice la Municipalidad de Vitacura que de acuerdo al mapa entregado por Aguas Andinas, el corte afectará a los vecinos de Vitacura desde Tabancura hacia el oriente. Dice el municipio, nos mantendremos monitoreando, informando respecto de la información. Eso para los vecinos de Vitacura, que van a verse afectados entonces desde Tabancura hacia el oriente. Estarán entregando también información a través de redes sociales la Municipalidad de Vitacura a sus vecinos. Nosotros seguimos pendientes de este punto de prensa que debería entregar mayor claridad respecto de a qué hora se va a restablecer el servicio, que es en este minuto lo que más importa. Los vecinos afectados, estamos hablando de aproximadamente 40.000 personas de estas 3 comunas y además de esta reunión que se ha agendado ya en la ONEMI cerca de las 5 de la tarde, donde se van a entregar seguramente más detalles de lo que está ocurriendo en estas 3 comunas a propósito de este corte de Aguas Cordillera. Bien, estábamos hablando hace un rato con el alcalde Felipe Guevara, que nos decía que en su comuna hasta ahora la empresa ofrece 4 puntos de entregas de agua. Estamos revisando también el mapa referencial respecto de dónde están los sectores más afectados también por este corte preventivo que ha anunciado a las 3 de la tarde Aguas Cordillera, que sabemos paraliza sus plantas de producción, todo esto por esta sustancia extraña
y de origen no determinado en el agua del cauce. Tenemos un contacto telefónico con Michelle Lebert. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Andrea. Muy buenas tardes, muchas gracias por el contacto. Bueno, Michelle, queremos sabemos que hay algunas reuniones que se han sostenido durante el último tiempo por parte de la ONEMI para hacer frente precisamente a esta situación. Lo claro es que hasta ahora no sabemos cuánto se va a extender este corte. Sabemos que hay más de 40.000 personas afectadas en el sector oriente de la capital y todo esto por el vertido de una sustancia extraña cuyas características todavía, a más de una hora de que comenzara todo esto, tampoco tenemos mayor información. Preguntar directamente si estamos ante la reacción necesaria y que se había planificado durante las últimas semanas. Bueno, claramente si hay un problema de contaminación, hay un elemento que obviamente debe ser identificado desde el punto de vista de su origen y causa, pero creo que es muy relevante hoy día recordar también cuál es la cantidad de agua básica que siempre debemos tener, porque este tipo de cosas ocurren más allá que sea por el efecto de la naturaleza o la acción humana, y por lo tanto recordar que siempre es bueno tener en la casa, a lo menos para bebida, 2 litros de agua por persona por un total de 72 horas. Es decir, la capacidad de resistencia que nosotros deberíamos tener en nuestro hogar como base debería ser esa, es decir, 6 litros de agua por persona. Eso debería dar para bebida, pero considerando también de que eso es el mínimo, porque obviamente hay necesidades especiales y necesidades que tienen que ver con otro tipo de uso del agua, pero a lo menos la bebida, y sobre todo con días de tanto calor, hay que asegurarla, y es una receta que siempre tenemos que tener. Nos pasó el fin de semana con el terremoto en la zona norte, por lo tanto siempre es bueno recordar este tipo de situaciones porque son elementos que parten de nuestro kit en el hogar, y la cantidad de horas que hay que recordar siempre es que nuestra subsistencia básica debe ser por 72 horas en términos de stock. Avisar una hora antes, más allá de que se trate de una emergencia, ¿es tiempo suficiente para los vecinos afectados? Claramente, mientras más tiempo exista, mejor. Lamentablemente, estas cosas a veces suceden de manera repentina y por lo tanto es ahí donde el encadenamiento con la comunidad, una comunidad preparada, organizada, con esa capacidad de sustentarse, que tiene que ver finalmente con el autocuidado frente a cualquier evento, es fundamental. Ahora, obviamente que si no estamos preparados en nuestro hogar, cualquier tiempo va a ser siempre insuficiente y obviamente no nos alcanzamos a preparar. Pero aquí es fundamental recordar este tipo de medidas que tienen que ver con el agua potable y que, digámoslo, que en la región metropolitana hemos sufrido cortes en la última década por diferentes razones y cortes muy, muy masivos. Michelle, respecto de las características de este corte, el origen de este corte, se habla de una sustancia extraña. Bueno, uno se siente bastante vulnerable sin tener mayores detalles respecto de esta situación que, claro, difícilmente se puede prever. Esto puede haber ocurrido en cualquier punto del cauce del río. Se entregó la información a las autoridades, pero es una información también bien preocupante. Yo no sé si tú tienes memoria de un hecho de similares características. Bueno, hace algún tiempo recuerdo que hubo un vertimiento de, si mal no recuerdo, combustible o algún elemento químico en la zona cercana de Farellones, por ejemplo. Y efectivamente, como tú señalas, esto podría ocurrir, entre otras cosas, por, no sé, alguna descarga, algún vertimiento que hubiese sido casual, accidental en algún tipo de operación que esté en el entorno del cauce del río, pero también a veces simplemente por un acto negligente de personas que eventualmente pueden deshacerse de sus elementos químicos en esas zonas. Por lo tanto, ahí la investigación es sumamente relevante. Creo que hay que destacar, en todo caso, que si bien es cierto, uno entra en una sensación de desconfianza y de vulnerabilidad, también las medidas rápidamente tomadas, como es, por ejemplo, avisar y cortar el suministro de agua, también nos debe llevar a comprender que aquí hay mecanismos de medición permanente de la calidad del agua potable por parte de quienes brindan el servicio, y por lo tanto eso también es destacable. Es decir, lo más complejo habría sido que hubiesen pasado horas y no hubiésemos encontrado con personas en alguna sintomatología
tóxica y que a raíz de esto, a partir del daño en las personas evidente, se hubiesen tomado las medidas. Aquí me parece que también debemos asumir ese elemento desde el punto de vista de la confianza. Michelle, y respecto de la respuesta de las autoridades, los organismos de coordinación, bueno, sabemos que hay una reunión a las 5 de la tarde en la ONEMI, pero las primeras informaciones se generaron, entendemos de acuerdo a la información que nos entregaba el alcalde Guevara, cerca de las 2 de la tarde. La comunicación oficial a la población se dio cerca de las 3. La reunión será ya cerca de las 5. Saber qué te parece la respuesta de los organismos de coordinación. Cuando lo decíamos al comienzo de este contacto, ha habido una serie de reuniones, sobre todo considerando que es necesario un protocolo de emergencia en estas situaciones. Sí, creo que ahí es muy relevante siempre señalar que los sistemas modernos establecen de manera muy lógica es que el Estado siempre se va a demorar, las instituciones siempre se van a demorar en llegar. Si tenemos un accidente, la ambulancia va a tomar tiempo en llegar, más allá de cuán rápido nosotros podamos dar la alerta o sea, detectar esa alerta. Por lo tanto, este encadenamiento de la comunidad organizada, entrenada, debidamente preparada, por ejemplo, en este caso, con una cantidad siempre de agua necesaria para la bebida, hace que precisamente ese espacio se llene con actividades que son útiles. Michelle, tengo que interrumpirte, te agradezco el contacto, pero hay información con el ministro de Obras Públicas. En el río Mapocho, que ha obligado a la empresa Aguas Cordillera a interrumpir el servicio. Eso tiene como origen la aparición de una sustancia no especificada que está bajo análisis, pero que obliga, de acuerdo a los procedimientos establecidos, a cerrar la planta para efecto de impedir la contaminación del agua potable. Desde el punto de vista de nuestro nosotros estamos... Escuchamos al ministro de Obras Públicas que está entregando más información respecto de este corte que afecta a 3 comunas de la capital. Y la red de distribución para cerciorarnos que efectivamente no pasó nada de esta contaminación hacia las redes de agua potable. Hasta ahora la información que tenemos es que ese es el caso, no ha pasado nada, pero estamos fiscalizando eso, estamos monitoreando la obligación que tiene la empresa Aguas Cordillera de establecer estanques fijos para atender con agua potable a los vecinos afectados. Estamos también monitoreando la pronta restitución del servicio. No podemos todavía precisar cuántas horas de interrupción del servicio van a ocurrir, porque eso depende precisamente de las causas del problema, y estamos naturalmente investigando para efecto de hacer valer las responsabilidades en quien corresponda si llega el caso. Simultáneamente hemos enviado por parte de la Dirección General de Aguas, que también depende del Ministerio de Obras Públicas y una de cuyas misiones es precisamente fiscalizar los ríos. Hemos mandado ya fiscalizadores para efectos de tomar las muestras del caso y avanzar entonces en la identificación de la causa de esta grave contaminación. Ministro, estamos... No tenemos todavía conocimiento de cuál es esa sustancia, precisamente para eso se están tomando las muestras y se están haciendo los análisis por parte de nuestra como gobierno. También entiendo que la empresa afectada también está haciendo lo propio para efecto de tener un diagnóstico acabado de la causa del problema. Ministro, ¿se sabe de cuánto va a ser este corte de agua? Las comunas afectadas son las comunas de Las Condes, Barnechea y Vitacura. No se sabe de cuánto va a durar el corte de agua, por cuanto para eso se necesita identificar la causa del problema, si es un vertimiento continuo o un vertimiento que ya pasó y que hay que esperar que corra río abajo la mancha con la sustancia, y luego, una vez que se ha superado el problema, echar a andar el sistema, que también toma un tiempo el volver a alimentar toda la red de agua potable. Ministro, estamos en vivo, si nos podría reiterar la razón de este corte de agua y si ya tienen, por decirlo de alguna forma, identificada de qué sería esta bacteria, por decirlo. La razón del corte de agua es la aparición de una sustancia que no sabemos cuál es su origen en el río, que produce una suerte de espuma, y eso obliga por protocolo a cerrar
el paso del agua cruda a las plantas de tratamiento en consecuencia a suspender el servicio de agua potable a los vecinos. Mientras no conozcamos exactamente la causa, no podemos tampoco identificar cuánto dura el corte de agua. Como decía, eso está en este momento en investigación por parte de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. También estamos investigando el río propiamente tal a través de la Dirección General de Aguas, y cuando haya información... Escuchamos al ministro de Obras Públicas, Juan Andrés Fontaine, que está entregando más detalles respecto de este corte del suministro que afecta a sectores de 3 comunas de la capital. Estamos hablando de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Todo esto por la decisión de Aguas Cordillera de interrumpir el suministro de manera preventiva ante una sustancia extraña que fue vertida. No se saben las características todavía de esta sustancia. Hay un proceso de investigación ya en curso y además, dijo el ministro, se está monitoreando la obligación de Aguas Cordillera con los clientes afectados para el suministro alternativo de agua potable. Seguiremos ampliando esta información a través de Canal 24 Horas. Puede llegar hasta 40.000 viviendas.